Efectos procesales, a ver, el abogado defensor del señor imputado. Buenas tardes, señor magistrado. Bien, bien, otra vez, buenas tardes y demás partes procesales. Para el día de la fecha se ha convocado a la oralización de los fundamentos que este despacho ha analizado, ¿no? Previa oralización del requerimiento de prisión preventiva recaída en el expediente 363-2023, cuaderno 50, seguido contra el señor investigado Manuel Antonio Comatay Malco, seguido como presunto autor de la comisión de contra patrimonio en su modalidad de robo agravado en grado de tentativa, el delito penal previsto y sancionado en el artículo 188 del Código Penal como tipo base concordante con la agravante del primer párrafo del artículo 189 con los numerales 2 y 3, en concordancia con el artículo 16 del Código Penal, en RBD Rudy Magno Guamaní Choquelado. La presente audiencia es dirigida por su disciplinario en su condición de juez del juzgado de investigación federal de la provincia de Angares. Asimismo, se da constancia que la presente audiencia ha sido registrada en el sistema de audio y video. Este es el Google Meet en conformidad a nuestra normativa procesal penal
y el Reglamento General de Audiencias. Bien, pasamos por efectos de acreditación. Iniciamos Fiscalía. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Cintia Delgado Cruz, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de Angaraes, con los demás datos consignados en sesión anterior. Gracias, señor. Defensa técnica del señor imputado. Doctor, buenas tardes. Guido Montes Morales, con registro CAL número 25751, y demás datos que ya se han consignado en las anteriores audiencias. Ya, perfecto, doctor. Bien, a ver, el señor imputado, adelante para su acreditación. Buenas tardes, doctora, a cada uno de ustedes que tengan buenas tardes. Mi nombre es Manuel Antonio Pomatay Maijo, identificado DNI 74 52 70 51. Ya, perfecto. Bien, muchas gracias. Bien, doctores, a ver, doctor Melanio, ¿hay algo escrito pendiente para atender? Ninguno, señor magistrado. No sé si me alcanza a escuchar, pero tengo inconveniencia, Sí. señor magistrado. Ninguno. Ya, perfecto. Bien, doctores, hasta aquí, ¿alguna incidencia? Ninguna por parte del Ministerio Público, señor. ¿Alguna? Ya, Ninguna, perfecto. doctor. Bien, ya, bien. En ese sentido, doctores, estando variamente notificados los sujetos procesales, así los presentes en la sesión de audiencia. Se dispone de quedar instalada válidamente la presente audiencia de continuación de esta parte del Ministerio Público. Análisis de los elementos de convicción, asimismo, del requerimiento de prisión, requerimiento de prisión preventiva, se ha realizado, en este caso se ha emitido la siguiente resolución. Resolución número 2, DIRCAI, 22 de agosto del año 2023. Autos vistos, oídos y considerando, ¿no? En una sesión anterior se ha escuchado los argumentos exprimidos por parte del Ministerio Público. Asimismo, se ha conferido traslado a la defensa técnica del señor imputado Manuel Antonio Comatay Mayo. Parte considerativa que también este despacho comparte con la sentencia requerida en el expediente 6142-2006-PHC, La Libertad, que ha emitido el Tribunal Constitucional. En su fundamento 2 señala que resulta necesario puntualizar que la libertad personal es un derecho subjetivo reconocido por el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, pero no solo es un derecho subjetivo, también constituye uno de los valores esenciales de nuestro Estado constitucional de derecho, pues se instituye como base de diversos derechos fundamentales y justifica la propia organización constitucional. No obstante, como todo derecho fundamental a la libertad personal no es un derecho absoluto, pues su ejercicio se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley, siendo entonces que se somete a prescripciones. No puede afirmarse que su ejercicio sea irrestricto a este respecto. Conviene anotar que en criterio consecuente, con tal limitación, la norma suprema no ampara el abuso del derecho. De la misma forma, el órgano máximo intérprete de la Constitución se ha pronunciado en las jurisprudencias precisando que efectivamente el derecho a la libertad es un derecho sagrado, sin embargo no es irrestricto porque existen excepciones en las cuales se va a restringir la libertad de las personas. En ese sentido, este derecho a la libertad puede ser privado en aplicación del principio de excepcionalidad cuando existen razones fundadas para detener la privación de la libertad, sobre todo si se pone en peligro a la sociedad. En ese sentido, también el artículo 268 del Código Procesal Penal establece los presupuestos materiales de la prisión preventiva.
Estos presupuestos han sido desarrollados ampliamente en el acuerdo plenario número 1-2019, por lo que se ha establecido que los graves elementos de comisión no deben generar solamente una sospecha grave, una sospecha razonada o una sospecha fundada. Lo que nos conviene es que para determinar una prisión preventiva es que debe existir una sospecha fuerte de la comisión del ilícito penal o delito, vinculación del hecho denunciado con la víctima, con el tipo penal y con el investigado asimismo en su verificación de la sospecha fuerte debe ser tan convincente que nos conlleva a un criterio de que en lo sucesivo el investigador sea condenado por el delito imputado. De acuerdo a los hechos en materia de imputación fáctica que el Ministerio Público ha organizado bajo los siguientes argumentos. Se atribuye a la persona de Manuel Antonio Pomatay Maijo, que con fecha 18 de julio de año 2023, al promediar las 2:45 horas de la madrugada, mientras que el agraviado Rubí Magno Guamaní Chojelawa se encontraba sentado en una de las banquetas del Parque de Rosario, en el distrito de Vilcay, provincia de Angares, de Memoria, mirando su celular utilizando un arma de fuego, le apuntó a la altura del pecho a fin de que entregara su equipo celular y demás pertenencias, habiendo puesto resistencia. El investigado no condujo sujetándolo con el brazo izquierdo, mientras que con la mano derecha sujetaba el arma que se encontraba en uno de los bolsillos de la polera que se encontraba puesto, hasta conducirlo a un lugar desolado ubicado en el Jirón 9 de octubre del distrito de Ucay, inmediación con Jirón Ica, donde ante la ausencia de personas donde ante la ausencia de personas le robó el equipo móvil, momentos en que se apersona una fémina, por lo que el investigador huyó del lugar dirigiéndose por el Jirón 9 de octubre, giró hacia la izquierda por el Jirón Icas, subiendo por las escalinatas, siendo que detrás de esta persona corrían el agraviado Rudimarno Guamaní Chojela. Y la fémina gritando que le habían robado, por lo que pero no me encuentro ahí cierto video. Porque las personas que transitaban por ese lugar impidieron que siguiera corriendo el investigado, quienes lo sujetaron y comenzaron a golpearlo a la altura de la barbería Choy, dos momentos en los cuales se le cae el celular y es recuperado por el agraviado. El Ministerio Público ha susumido los hechos en materia de imputación en el artículo 188 del Código Penal como tipo base concordante con la agravante del primer párrafo del artículo 189 en los numerales 2 y 3 en concordancia con el artículo 16 del Código Penal. El artículo 189 del Código Penal indica lo siguiente: la pena será no menos de 12 y mayor de 20 años si el robo es cometido en los siguientes numerales. Para el caso en concreto, se señala lo siguiente: 2, durante la noche o en un lugar desolado, y 3, a mano armada. De otro lado, se ha escuchado los argumentos esgrimidos por la defensa técnica del señor imputado, en la cual ha señalado los siguientes de forma resumida. Lo señalado por la representante del Ministerio Público ha tergiversado los hechos, no se conoce con qué tipo de arma, es un juguete. La calificación sería un delito imposible. Se mata a un muerto estando muerto. Lo que señala el Ministerio Público debe ser valorado por su despacho. En un momento ha sido tipificado como hurto agravado. Recién se modificó, la banqueta se ubica en el centro de plaza y no en las inmediaciones, por lo que los hechos no están debidamente esclarecidas. Con respecto al peligro de fuga de que pueda ocurrir una eventualidad o puede
un examen, que era todo, y el investigado se fue. También se ha señalado que podría perturbar la justicia el día que el investigado ha sido en que había amenazado, lo cual no se encuentra evidenciado. De la misma forma, se ha señalado que el investigado no tiene arraigo con la declaración, lo que se ha constatado y registrado y el registro domiciliario. El investigado sí tiene un lugar alejado, remoto, los lugares de los Andes, es un caserío en sus domicilios. Él vive en su domicilio. En la conservación se ha observado los objetos que pertenecen al investigado. El argumento del Ministerio Público es de ligero análisis. Estamos a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Estas son diferenciados. Estamos en una geografía diferente de acuerdo a su desarrollo económico. El investigado no tiene arraigo familiar. Se evidencia que vive en un lugar con su mamá y sus 7 hermanos. Vive allí y tiene arraigo laboral. Por tanto, no tiene núcleo familiar. Se ha señalado también que el investigador no tiene arraigo laboral, lo cual no es cierto. El investigador no tiene secundaria completa, sale a laborar en la agricultura, es independiente y se torna a su domicilio. Con respecto al arraigo familiar, cuando se señala que el investigador no tiene hijos, estaríamos promocionando a la convivencia por el hecho de que no tiene hijos, no significa que no tiene arraigo. El investigador tiene su mamá y sus hermanos. Por tales fundamentos, solicito que el requerimiento de prisión preventiva debe ser evaluado y se desestima. Asimismo, en una sesión anterior se ha escuchado lo que ha señalado el señor imputado. Asimismo, de forma resumida, se tiene lo siguiente: me siento culpable, pido perdón, una última oportunidad. El arma era de juguete, es la primera vez que cometo, me someto a la terminación de espada y estaré sujeto a cambiar. Me siento arrepentido, tengo 19 años. Cambiaré el fondo. También aspectos materiales de la prisión preventiva. En ese sentido, como primer punto, se han desarrollado los fundamentos y graves elementos de convicción: el acta de intervención policial, orden de detención, el acta de registro de personal del investigado Manuel Antonio Pomatay Mágico, la declaración del señor Agrayado Rudy Maldo Guamaricho Velada. Así se tiene la declaración de Godofredo Roy Choca Gabriel, la declaración de Brody Ramos Corso, el acta de recorrido en busca de indicios, el acta de recorrido de fecha 18 de julio de 2023, oficio número 051-2023, dos copias de cuadernos de registro de ingresos de detenidos de la comisaría urbana PNP de dos copias de cuadernos de registro de ingresos de la comisaría urbana PNP de dos copias de cuadernos de registro de atención del usuario del hospital Military 2. El parte, sin número de documentos del 18 de julio del año 2023. El acta de verificación de persona detenida, la ficha RENIC del señor investigado, el informe número 142 del 2023, informe número 142-2023, informe número 143-2023, acta de consultación y registro domiciliario. De la misma forma se tiene el acta de inspección técnico policial. Y finalmente el acta de visualización y transformación del DVD de fecha 19 de agosto del año 2023. En ese orden de ideas, el despacho
Bien, avancemos. En ese orden de ideas se tiene que, de acuerdo a los elementos de convicción polarizados en la audiencia, estos son las testimoniales y los más relevantes para este despacho. Es el acto de visualización y transcripción del DVD de fecha 19 de agosto del año 2023. Del contenido se puede advertir los hechos de que quiénes, cómo, cuándo y dónde habrían suscitado los hechos materiales de investigación de robo agravado en grado de tentativa. Por lo que se encuentra corroborado en este extremo, asimismo, existiría alto grado de vinculación de los hechos materiales de imputación fáctica y jurídica en contra del señor investigado por Matei Mayo. Es más, previo a haber conferenciado con su abogado de libre elección, aceptado de forma parcial los indicado que se encuentra arrepentido, pide perdón y solicita una última oportunidad para que pudiera cambiar su conducta, entre otros aspectos. En ese entender, en el caso en concreto, los hechos suscitados el día de los hechos, el día 18 de julio de año 2003, siendo las 2:45 de la mañana aproximadamente, en el lugar de una de las banquetas del Parque Rosario, en la grave de Nicho Gelado. Tales hechos se encuentran claros y precisos, es decir, circunstanciados, es decir, que guardan secuencia lógica desde su inicio, el modo y forma que el agraviado Amanicho Chogelagua ha sido víctima de robo agravado en grado de tentativa. Por lo que esta judicatura advierte si hay suficientes elementos de comisión respecto a la evidencia del delito y la vinculación del delito con el investigado. De otro lado, el abogado defensor del imputado ha señalado que el día de los hechos su patrocinador ha utilizado un arma de juguete para reducir a su víctima. Sin embargo, en este extremo, no existe cierto apoyo de algún elemento de comisión de descargo objetivamente creíble y fiable. Es una argumentación defensiva vacía. Es así que, para casos similares, la Corte Suprema se ha pronunciado en el recurso de nulidad número 279-2021 y a este en su fundamento C, que indica de forma en este extremo con el arma incautada, más allá que fuera una de plástico, pero de imposible advertencia para los agraviados. Asimismo, cabe recordar el fundamento 17 de la Ley Plenaria número 5 de 2015, donde también se ha establecido, en este caso, en relación a las armas en general y las armas de fuego en particular. Abarca a las de fuego inoperativas, aparentes, las armas de utilería, los juguetes en forma de arma, las réplicas de arma o cualquier elemento que por su similitud con un arma o una de fuego verdadero o funcional, a no ser sencillamente libres de las auténticas, produzcan los mismos efectos disuasivos de autodefensa activa en la vida ante la velocidad con que obra el agente delictivo. Asimismo, indica en su fundamento 13 que ya sea propia, impropia o juguete con las características de una arma verdadera, réplica u otro sucedáneo. Siendo ello así, en el caso en concreto no se tiene evidenciado la existencia del arma de fuego señalada por parte del Ministerio Público y arma de juguete, posición de la el DVD se aprecia lo siguiente. La persona de polera color rojo sigue sosteniendo con su mano izquierda a la persona con polera blanca mientras sujeta un objeto color negro, un arma de fuego con la mano derecha. Aunado a ello, se tiene la declaración del agraviado que señala que el día y hora en mención me encontraba en el Parque El Rosario, barrio de Pueblo Nuevo, viendo mis redes sociales en el celular. Momentos que se acerca un joven fuego y me apuntó poniendo a la altura de mi pecho, amenazándome con las palabras siguientes: dame tu celular y todo lo que tengas. Y demás elementos de convicción que se han actuado también en la etapa anterior. Es así que, de acuerdo a los hechos que se han subsumido al tipo penal 182, numeral 2 y 3 del Código Penal, más aún
de robo agravado. Por tales fundamentos, este despacho concluye que este extremo, los hechos en materia de imputación en contra del investigado, se ha arribado el grado de sospecha fuerte, conforme se ha indicado precedentemente, tanto de los elementos de comisión de forma individual y de forma conjunta, y la vinculación con este tipo, con este delito que se ha hecho referencia. Ahora, con respecto a la prognosis de la pena, la representación del Ministerio Público ha indicado que los hechos en materia de imputación han sido subsumidas en el artículo 189 del Código Penal como tipo base concurrente con el agravante del primer párrafo del artículo 189 numeral 2 y 3, que señala la pena será no menor de 12 ni mayor a 20 años. En este extremo, el despacho considera lo siguiente. En ese sentido, refiere que luego de haber realizado la determinación de la pena incluida con el delito en grado de tentativa, que en el caso en concreto será una pena meridianamente alta, salvo que se acoja una salida alternativa de proceso o de juicio oral, es decir, a una terminación o una conclusión anticipada. Y si bien la defensa señala que los hechos no están debidamente esclarecidos y evidenciados, sin embargo, este aspecto ya fue analizado en los fundamentos precedentes, respecto al cual la Judicatura concluye que sí obran elementos de comisión de la existencia del delito de robo agravado en grado tentativa que vincula al investigado Manuel Antonio Pomatay Maico. Por tanto, será superior a los 4 años de pena privativa de libertad con carácter efectiva. Más allá de la aplicación del artículo 22 del Código Penal, responsabilidades internas por la edad, disminución de la punibilidad o acogimiento de una salida alternativa del proceso o juicio oral. En consecuencia, señala que se cumple que el segundo elemento concerniente a la gravedad de la probable pena a imponerse en caso de ser sentenciado en razón de que no concurren circunstancias modificatorias que eximan conforme prevé el artículo 20 del Código Penal. En el presente caso, solo concurría una posible disminución de la pena, pero superaría la pena privativa de libertad de 4 años. En ese sentido también estaría cumpliéndose en este extremo. Ahora, respecto del peligro procesal, peligro de fuga, peligro de obstaculización, conforme a los artículos 269 y 270 del Código Penal. En resumidas cuentas, el Ministerio Público ha señalado que el investigado no tiene un arraigo de calidad, es decir, no tiene arraigo domiciliario, laboral ni familiar. Asimismo, por la gravedad de la pena, hay la posibilidad de sustraerse de la investigación y los fines de la pena, como lo realizó con fecha 18 de julio del año 2023. En este extremo ha indicado el jurista San Martín Castro, ¿no?, con relación a la ponderación de la calidad de arraigo. Asimismo, ha señalado la casación 626-2013 Moquegua, que en su fundamento 37 señala que los criterios para establecer peligro procesal no son taxativos, tampoco son los arraigos. De la misma forma, el Tribunal Constitucional, en el expediente 1991-22-HC-TC, determina que la posesión de bienes generaba arraigo. En ese sentido, el juez puede estimar otro elemento para considerar el peligro de fuga. De la misma forma, en la resolución administrativa número 325-2012, de fecha 13 de septiembre del año 2011, elaborado sobre la base de la Constitución Política, el Código Procesal Penal, jurisprudencias internacionales, normas y doctrina, no existe ninguna razón jurídica para entender que la presencia de algún tipo de arraigo, criterio no taxativo, descarte a priori la utilización de la prisión preventiva, siendo esta una medida excepcional. Asimismo, este despacho considera la sentencia recaída en el expediente 3227-2014-PHC/TC, que en su fundamento 11 indica. Cabe señalar que la configuración del peligro procesal no implica que de manera simultánea tenga que concluir los aspectos de peligro de fuga y obstaculización. Siendo así, esta judicatura considera que efectivamente la pena será efectiva y grave, pues el bien jurídico liberado es el patrimonio
en este caso el teléfono móvil, y de la integridad física del agregado. Esto en este caso, en la modalidad de amenaza. Y por más que exista la posibilidad de someterse a la terminación anticipada o conclusión anticipada, la pena superará ampliamente a los 4 años. Para este despacho, si habrán elementos de convicción sobre la existencia del delito y la vinculación del delito con el ahora investigado, muy al margen que la defensa señala que los hechos no se encuentran esclarecidos ni evidenciados. Siendo así, la judicatura no observa una actitud voluntaria de reparar el daño al agraviado. Consiguientemente, en el presente caso se advierte gravedad, magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria para reparar el daño. Con respecto también al peligro de fuga, esta judicatura considera lo siguiente, que el investigado no cuenta con los arraigos domiciliario, laboral y familiar, conforme a los documentos que se realizado por parte del Ministerio Público, de acuerdo a la ficha del NIC, que su dirección sería distinto. Sin embargo, en su declaración de Fiscalía ha indicado que su domicilio se encuentra en el barrio de su declaración y en la acreditación la audiencia ha señalado que se dedica a la agricultura en el centro poblado de Pumacocha, Cobamba, Huancavelica. Por lo que con tales datos advierte que el investigado no tendría un arraigo domiciliario exacto y dentro de la localidad del Yucay. Ahora, con respecto al arraigo laboral del contenido de su declaración criminal y en audiencia se ha escuchado que el investigado por Matay Malgo tiene 19 años de edad y se ocupa de la agricultura en la jurisdicción del centro poblado de Pomacoche en la provincia de Acuán, por lo que es evidente que no tiene arraigo laboral conocido, pero a su edad no se puede exigir un arraigo laboral de calidad. En el caso de autos, se observa que para desacreditarlo o señalar por parte del Ministerio Público, la defensa técnica no ha presentado ningún elemento que corrobore que el investigado se dedica a la agricultura en el centro poblado de Pomacocha, Huancavelica. Siendo ello así, tampoco estaría afectado dicho arraigo. Ahora, con respecto al arraigo familiar, se puede observar de la declaración del propio investigado y en la audiencia señala que no cuentan con una calidad de arraigo familiar, vale decir, no tiene pareja ni hijos menores que sostener y que serían dependientes económicamente del investigado. Empero, su abogado defensor ha indicado que tiene su madre y hermanos, siendo así tampoco en ese extremo ha sido corroborada por la defensa particular con elementos objetivos y fiables. Ahora, con respecto al comportamiento del imputado en el presente proceso, conforme ha indicado la representación del Ministerio Público, cabe la probabilidad que, estando en libertad, pueda evadir o sustraerse de la Administración de Justicia y fugarse. Máxime que en una oportunidad se realizó en detenido conforme se advierte de parte sin número guión 2003 del 18 de junio de 2003, suscrito por los suboficiales Alexander Enriquez Plana y Luis Huacho Loya con el asunto de fuga de detenido. También se tiene del documento del acta de verificación de persona detenida de fecha 18 de julio del año 2023, mediante el cual se informó que el detenido todavía no venía o regresaba a la comisaría y que al parecer se había fugado y que en este momento personal policial se encuentra realizando la búsqueda del detenido. Los hechos se habían producido en el hospital de Ica 12 al momento de que realizaban los exámenes de ley. Con tales elementos de convicción se aprecia que para el investigador existiría una alta probabilidad de fuga y de esta forma se sustraería a la justicia, más aún que en una anterior oportunidad se había dado la fuga. Aunado a ello, también por la gravedad meridiana de la pena existiría el peligro de fuga. Tampoco existiría la actitud voluntaria para reparar el daño causado. En ese aspecto hay que resaltar lo que establece la Código Penal 1-2019, que
indica con respecto a 3 puntos. Uno es la gravedad de la pena, que se espera que se le imponga en la eventual de ser condenado, como ya se ha indicado. Según la Comisión de Delito de que se le está imputando como es de robo agravado en grado de tentativa, situación que se tendría que por acreditar conforme a los elementos de comisión citados precedentemente. Y tercero, la posición o actitud del imputado ante el daño ocasionado al agraviado por el delito que se le está atribuyendo en consideración que este caso no está verificando una conducta o actitud por parte del imputado de reparar el daño que se le ha realizado al agraviado con su actual gesto penal. Estos 3 aspectos hacen que se sobrepongan a los arraigos del imputado, más aún que en la presente causa penal no se han evidenciado dichos arraigos. En suma, tal como se está indicando, estos aspectos hacen que los arraigos como laboral, familiar y domiciliario cedan ante estos criterios antes indicados. Consiguientemente, para esta judicatura, si existe el peligro de fuga, en base a los 3 criterios que se han señalado recientemente. Como segundo punto, se tiene respecto a la obstaculización al peligro de obstaculización. El Ministerio Público en este extremo ha señalado que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Asimismo, influirá para que los testigos informen falsamente o se comportan de manera sí. En este extremo cabe precisar la resolución administrativa 326. A ver, un momento. Asimismo, y conforme ha señalado en cuentas analíticas sobre peligro de obstaculización o entorpecimiento de la actividad probatoria. En ese sentido, para determinar el peligro de obstaculización se debe afrontar datos objetivos ciertos que son indicios relacionados a la encausada con tipo penal y obedece a su futuro comportamiento con los órganos de prueba, testigos, peritos o documentos, cumpliendo a cabalidad su acción de injerencia de ocultar, suprimir, alterar o desaparecer elementos de comisión que lo vinculen en consecuencia del peligro de obstaculización resulta siendo a simple vista bastante subjetivo, toda vez que los supuestos han sido previstos en sentido futurista, lo que hace complicada su acreditación de que el imputado pretenda obstaculizar la actividad probatoria. Asimismo, este despacho ha considerado, conforme a lo señalado por el señor Luis se requiere solo la concurrencia de uno de los peligros señalados para justificar la imposición de la prisión preventiva, ya sea el peligro de fuga o el peligro de obstaculización, sin perjuicio de que puedan advertirse la concurrencia de los 2 peligros, con lo cual estaría doblemente sustentada la imposición de esta gravosa medida cautelar. Estando al expuesto, en el presente caso se evidencia que el investigado en un primer momento que tuvo la condición de detenido en flagrancia, donde había utilizado un arma de fuego. Empero no se tiene conocimiento el paradero de dicho arma que ha utilizado el investigado el día de los hechos, teniendo las características de un arma de fuego o no, de plástico o no. Sin embargo, del acta de visualización y transcripción del DVD y la declaración testimonial del agraviado y demás documentales, se evidencia alta probabilidad que es real de color negro. En ese sentido, el investigador, estando en libertad, tratará de obstruir la averiguación de la verdad, toda vez que faltan realizar una serie de diligencias que ha señalado la Fiscalía, entre ellos tomar declaraciones, también realizar ciertas pericias, entre otros, que se encuentran pendientes como tal en libertad podría dificultar, pero estamos hablando de una hipótesis futura, teniendo en cuenta que el proceso va a tener éxito. En consecuencia, es posible predecir que obstaculizará la actividad probatoria al exhibir elementos de comisión suficientes y concluyentes
que vinculen al investigado con los hechos denunciados, por lo que este presupuesto también se cumple. Con respecto a la proporcionalidad de la medida, también este despacho comparte con los fundamentos esgrimidos en la aclaración número 626-2013. Los tres principios de idoneidad, necesidad, principio de proporcionalidad estrictamente. Con respecto a ello, la judicatura considera que con respecto al idoneidad, ya nuestro Tribunal Constitucional ha establecido con la finalidad de la medida coercitiva de prisión preventiva es asegurar el adecuado curso de las investigaciones y la plena ejecutabilidad de una eventual sentencia condenatoria. Así pasa. Situación que no se conseguiría si se aplica otra medida coercitiva al investigado Manuel Antonio Pomatay. En relación a la necesidad, la privación de la libertad es estrictamente necesaria para asegurar que el imputado no impedirá los fines procesales, pues como se ha indicado, el peligro de fuga es altamente latente y que una en este caso del hospital. Ahora, con respecto a la proporcionalidad, el sacrificio que deriva la restricción del derecho a la libertad no resulta exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. En el caso en concreto, los fines de asegurar el adecuado curso de la investigación fiscal y mayor esclarecimiento de los hechos objeto de imputación y el desarrollo normal y natural del proceso penal se sobrepone a la afectación a la libertad ambulatoria temporalmente. En efecto, se debe de garantizar el presente proceso y restringir su derecho a la libertad temporalmente del imputado. Ahora, con respecto al plazo de la prisión preventiva, el Ministerio Público ha solicitado por el 39 meses de prisión preventiva, teniendo en cuenta que faltaría una cantidad de 10 diligencias, ¿no?, que recabaría en su momento. En este extremo, es de precisar lo siguiente. Las mismas son actuaciones que tienen implicancia en el plazo de prisión preventiva. Son tópicos que determinan el plazo de la prisión preventiva respecto a los cuales, conforme al Acuerdo Penal 1-2019, en su fundamento 56, señala lo siguiente. El criterio rector desde el principio de proporcionalidad es que la prisión preventiva durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines de la legítima, en tanto en cuanto suscitan los siguientes que justifiquen su adopción. Superación de los riesgos que se requieren, evitar requisitos de temporalidad. Los plazos integran la garantía constitucional de la libertad. Es dos valores que deben asumir para completar la razonabilidad de la duración del plazo. De un lado, valores de defensa social, circunscriptos al peligro de fuga y el temor a la abolición o destrucción de las pruebas. De otro lado, valores de índole individual referidos al carácter del sujeto, moralidad, domicilio, profesión, recursos, lazos, familias, entre otros. El legislador ha incorporado plazos máximos en el artículo 272 del Código Procesal Penal, establecidos en razón al tipo del proceso seguido, que a su vez, por problemas
no controlables derivadas del curso de la investigación y que el proceso pueden ser prolongados o prorrogados conforme al artículo 274 del Código Procesal Penal señalado. En esa línea de pensamiento, en lo que respecta a la etapa intermedia no debe durar en exceso, pues tiene abogado de libre elección y es solo un investigado. Más aún, son 10 diligencias faltantes que en su oportunidad se han recabado en pocas cantidades, conforme lo señala el Ministerio del agraviado, realizar pericias, recabar documentos, entre otros. Por lo que el plazo debe ser menor a lo solicitado, significando para el Ministerio Público el tiempo prudente para poder cumplir con el objeto de su investigación. Sería razonable y prudente el plazo de 8 meses, de los cuales 5 meses para la investigación preparatoria, 1 mes para la etapa intermedia y 2 meses para el desarrollo del juicio oral respectivamente. Consecuentemente, al haber cumplido los presupuestos contenidos en el artículo 268 y siguiente del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 253 del mismo cuerpo normativo, con las facultades que confiere la Constitución Política del Estado, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Angaráez resuelve lo siguiente: declarar infundada la oposición al requerimiento de prisión preventiva argumentada en audiencia por la defensa técnica del investigado Manuel Antonio Pomatay Maijo por los fundamentos expuestos en la presente resolución. Segundo, declarar fundada en parte el requerimiento de prisión preventiva postulado por la representación del Ministerio Público, Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angaráez contra el investigado Manuel Antonio Pomatay Maijo, por ser seguido como presunto autor de la comisión de delito contra el patrimonio en su modalidad de robo en grado de tentativa, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 188 del Código Penal como tipo base, concordante con la agravante del primer párrafo del artículo 189 en los numerales 2 y 3. Asimismo, en concordancia con el artículo 16 del Código Penal, en agravio de Rudy Magno Guamani Chogelado. Siguiente, ordeno dictar mandato de prisión preventiva contra el investigado Manuel Antonio Pomatay Maijo, identificado con DNI 74 52 70 51 por el plazo de 8 meses, debiendo contabilizarse el dicho plazo desde el día de su detención, siendo desde el día 17 de agosto del año 2023, que indefectiblemente cumplirá el 16 de abril del año 2024. Siguiente, ordeno cursar los oficios correspondientes a la comisaría urbana de la localidad de Yircay y a quien corresponda para su traslado e internamiento del imputado Manuel Antonio Pomatay Maijo al establecimiento penitenciario de Oncálica San Fermín en el día bajo responsabilidad funcional y en su oportunidad ponga en conocimiento al juzgado. Siguiente, se dispone cursar los oficios correspondientes de las autoridades y los boletines respectivos. Finalmente, se dispone notificar a todos los sujetos procesales con las formalidades de ley y por la vía más idónea, en el día bajo responsabilidad funcional. Bien, doctores, hemos culminado con la lectura de los argumentos que en su momento el despacho ha analizado, la misma que se ha materializado en esta audiencia. Resulta, Fiscalía. Fiscalía. A ver, sí. Ya, perfecto. A ver, nuevamente, doctora, puede salir y retornar. Bien, doctor, a lo dispuesto, doctor Guido. No estando de acuerdo con el auto que resuelve el pedido de prisión preventiva, esta parte interpone recurso de apelación, quedando por fundamentarlo dentro del plazo de ley, doctor. Ya, perfecto, muchas gracias. Bien, téngase por interpuesto el recurso de apelación por parte del abogado defensor del señor investigado y se otorga el plazo correspondiente conforme a ley. Ahora esperemos a la doctora Cintia para cerrar la presente audiencia. Ahora, un minuto, doctores.
A ver, doctor Melanio, comuníquese con la fiscalía y para efectos de que pueda ingresar, ¿ya? Adelante, doctor. El señor Macedo, un momento. Señor magistrado, disculpa, no tenemos problemas con la conexión. Última parte de la resolución, no me equivoco, escuché que declaró fundada el requerimiento de prisión preventiva. Sí, sí, doctora, escucho. Con lo dispuesto, doctora. Sí, señor magistrado, le decía la última parte, ya cuando estaba en la parte resolutiva, no logré escuchar muy bien, señor magistrado, por el problema de la conexión. Declaró fundado el requerimiento, ¿verdad, doctor? Con la- Ya. Sí, doctora. A ver, doctora, me dice que no ha escuchado la parte final. Magistrado, la parte resolutiva, por favor, doctor. De, Ya, a ver, de- de forma resumida, doctora, a ver, ya, como ya está registrado en audio, declarar infundada la oposición, ¿no? Por parte de la defensa del señor investigado y se le está concediéndose, fundada en parte al Ministerio Público, por el término de 8 meses, ¿no? Que se debe computar el día 17 de agosto del año 2023, cumpliéndose el 16 de abril del año 2024, por el término de 8 meses. resuelto por su judicatura, señor magistrado. Ya, a ver, doctora, no logré escucharlo. Informe con señor A ver, magistrado. no lo escucho, doctora, no, está entrecortado. Señor magistrado, le decía que no está conforme con lo resuelto. A ver, doctora Cintia. Con lo resuelto. A ver, no se le escucha, doctora. A ver, doctora Cintia, a ver, me indica, no se le ha escuchado. Ahí se me logra escuchar. Sí, sí, a ver, Magistrado, adelante, le adelante. decía que conforme con Adelante, lo adelante. resuelto. No, A ver, doctora, se le está esperando. No, me va a decir, acá estamos subiendo la prisión preventiva. Pues ya está formalizada la denuncia y despacho ya. Doctora Cintia. ¿A lo dispuesto, doctora? señor magistrado, no sé si se me logra escuchar, estamos ingresando desde otro equipo celular también. Este mes el internet, señor magistrado. Ya, perfecto. Bien, bien, doctora, en ese sentido, siendo las 6:15 de la tarde, la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Con permiso.